Tenemos que irnos un poco más atrás para que entendamos el contexto de la época. 1453. Tenía nuestro Cristóbal Colón 2 añitos nada más. Tenemos entonces que irnos un poco más atrás para que entendamos qué sucedía en la época y por qué Cristóbal Colón quería llegar a Zipango, ¿no? A estas tierras en donde necesitaba buscar especies. ¿Por qué? En 1453, el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Occidente, como se le conoce también, cae en manos del Imperio Otomano. La capital de Bizancio, Constantinopla, hoy conocida como Estambul, que era la capital del Imperio Bizantino, la capital del Imperio Romano de Occidente. Recordemos que el Imperio Romano se divide en dos. Cae el Imperio Romano de Occidente, Constantinopla, fundada por Constantino el Grande, permanece en el tiempo, y ellos no se van a hacer llamar ni Imperio Romano de Occidente ni Imperio Bizantino, ellos son simplemente el Imperio Romano, y así se hacen llamar. Constantinopla por mucho tiempo resistió a los embates del Imperio Otomano que deseaban obtenerla, acomodar al lugar durante mucho tiempo, hasta que por fin, en 1453, cae ante el Imperio Otomano. ¿Qué pasa cuando el Imperio Otomano toman Constantinopla? Ellos se hacen de la ruta de la seda y todas las rutas que comercian con Asia y traen las especias. Traen ropa, telas, los productos textiles y, muy importante, las especias que sirven para conservar los alimentos y para darle sabor, para condimentarlos. Esto era muy importante en aquella época. De repente, repito, con la mentalidad de hoy no nos podemos figurar qué significaba eso porque tenemos refrigeradores, tenemos cantidad de fertilizantes, qué sé yo, pero en aquella época era algo muy importante. Los otomanos son de otra religión, ya partiendo desde ahí son enemigos con Europa del Occidente. Ellos le dan permiso para comerciar por ahí a quien les daba la gana. Tanto intermediario pusieron las cosas muchísimo más caras y ahora para Europa surgió la necesidad de buscar una nueva ruta. Y es aquí donde aparece Bartolomé Díaz, que en 1488 consigue llegar al Cabo de la Buena Esperanza. ¿Dónde queda el Cabo de la Buena Esperanza? En el sur de África, en la puntita sur de África, lo que hoy es Sudáfrica, ¿no? Obviamente. Porque ellos habían explorado, ellos tenían la isla de Madeira, ya España tenía las islas Canarias, ellos habían explorado toda esa costa de África, pero no sabían hasta dónde llegaba el continente. No habían llegado tan al sur. En la necesidad de buscar estos recursos, estas especias, logran descubrir que efectivamente hay un paso, que la tierra por ahí da acceso hacia el oriente, y sería Vasco de Gama el que unos años después logra establecer una ruta directa para comerciar con India. Esto le dio a Portugal ahora el monopolio occidental de las especias. Ahora él era el que comerciaba hacia occidente con las especias. Aquí es donde se inscribe estas ganas de Cristóbal Colón de llegar. Él decía, si la tierra es redonda y nosotros tenemos que pedirle permiso a Portugal, pedirle permiso al Imperio Otomano, preferible que yo, navegando hacia el oeste, llegar al este. Era un pensamiento lógico. Pero ¿dónde estaba el peligro? Número uno, en aquel momento solamente se hacía la navegación por cabotaje, es decir, tener siempre la costa a la vista o como referencia e ir de puerto en puerto. Así era como navegaban los portugueses hacia el Cabo de la Buena Esperanza y dando la vuelta hacia la India. De puerto en puerto, siempre teniendo la costa como referencia. La navegación de altura no se acostumbraba en aquella época y se consideraba bastante peligrosa. Nadie la había hecho. En el Mediterráneo, de Inglaterra al continente europeo, esa navegación de altura que proponía Cristóbal Colón era un poco temeraria. Número dos, todos tenían dudas, aunque Cristóbal Colón estaba muy convencido, todos tenían dudas de los cálculos que había hecho Colón en base a Ptolomeo. No sabían si esa era la circunferencia de la Tierra, cómo iban a sobrevivir, cuánto alimento tenían que llevar, cuánta agua, cuánta gente. Cuando mínimo, como dije anteriormente, podían morir de hambre, cuando mínimo. Y número 3, había un componente también fantástico muy importante. Hay algo que se llamaban las columnas de Hércules. Se dice que Hércules levantó en el estrecho de Gibraltar 2 columnas, una a cada lado del estrecho, una en el lado de Europa, una en el lado de África, porque de ahí no se podía pasar. De ahí hacia allá, al atravesar esas columnas de Hércules, no había más nada. De hecho, el logo posteriormente del Imperio Español va a ser estas 2 columnas de Hércules con la frase de plus ultra. ¿Por qué plus ultra? Significa en latín más allá. Las 2 columnas de Hércules con un lazo en el medio, queriendo decir que el Imperio Español fue más allá de las columnas de Hércules, que transgredió esas fronteras mentales,
físicas, humanas, etcétera. Esto es una historia también muy interesante. De hecho, de este símbolo viene el dólar. Bueno, se creía que mar adentro había criaturas extrañas. Recordemos que el Atlántico se llama así por el mito de la Atlántida, el mito de la isla de Brasil. Había mitos de varias islas que estaban perdidas, que tenían seres extraños, seres que no tenían cabeza, sino tenían los ojos en los hombros, etcétera, etcétera. Lo que proponía Cristóbal Colón tenía sentido científicamente, pero de manera, o sea, para la época, de manera humana, era totalmente descabellado por estos factores. La navegación de altura, el componente mitológico, y que no estaban seguros de los cálculos que él había hecho respecto a la circunferencia de la Tierra. Colón intentó hablar con todo el que lo quería escuchar, con todo el que pudiera escucharlo sobre estos planes. Habló con el rey de Portugal. El rey de Portugal consulta con sus consejeros. Sus consejeros le dicen: no podemos poner dinero en una empresa tan arriesgada. E intenta hablar con los reyes de Castilla y tampoco lo consigue. Estando en las Islas Madeira, donde dijimos que hace un rato que él estaba viviendo, muere su esposa y él se traslada con su hijo a vivir en un monasterio cerca de Puerto de Palos, en España. Los directivos de una especie de monasterio, una especie de un hogar, ¿no?, de religiosos, los directivos lo escuchan sus planes y le consiguen una cita, una audiencia, nada más y nada menos que con la reina Isabel de Castilla. Recordemos que en aquel momento los que mandaban, habían varios reinos, como lo dije anteriormente, en la península ibérica: el reino de Portugal, el reino de Navarra, el reino de Aragón, el reino de Castilla y el reino de Granada. En aquel momento los que daban la hora, los que marcaban la pauta en la península ibérica, era el reino de Castilla y el reino de Aragón, porque se habían casado sus reyes, Fernando II e Isabel I de Castilla. Ellos se casaron, lo que propiciaba que los dos reinos colaboraran y tuvieran un desarrollo mancomunado, pero los reinos seguían con administraciones separadas. Los reinos seguían siendo cada uno aparte. Que los reyes se casaron es otra cosa. Le logran conseguir una audiencia con la reina Isabel y la reina Isabel le dice: mira, ahorita tengo un problemón con los moros de Galicia. ¿Por qué? Porque el reino de Galicia para ese momento, recordemos, estaba tomada por los musulmanes. Los musulmanes, recordemos, llegaron a España alrededor del año 700 algo. Discúlpenme por favor el que no ubico bien el algo, igual no es tema para este video, pero ellos llegan a la península ibérica, los musulmanes a través de África llegan a la península ibérica y la conquistan alrededor del 700 algo. Todavía para 1492 tienen posesiones de reinos. Lo que pasa es que han venido retirándose porque desde el norte de España, lo que es Navarra, el País Vasco, esa zona norte, los godos, visigodos y sus herederos, los cristianos, han venido poco a poco reconquistando. De hecho se le llama así la guerra de reconquista. Han venido poco a poco reconquistando, y para ese momento, 1492, los reyes católicos tienen todavía la presencia al sur, en el reino de Granada, a los musulmanes. Y entonces Isabel la Católica le dice a Cristóbal Colón: dame un chancecito, tengo este problema aquí, necesito expulsar a esta gente ahora sí definitivamente. ¿Y cuándo va a suceder esto? En el 2 de enero de 1492. De hecho se cree que Cristóbal Colón estaba en la expulsión de los moros de Granada. A los musulmanes se les decía moros. De ahí viene, por cierto, no hay moros en la costa, por ejemplo. Ellos expulsan a los moros de Granada el 2 de enero de 1492. Ahí sí, luego de eso, la reina se sienta a conversar con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón le expone el proyecto y, para sorpresa de todos, la reina Isabel le da el visto bueno. En las capitulaciones de Santa Fe, que se llevaron a cabo el 17 de abril de 1492. ¿En dónde se llevaron a cabo estas capitulaciones? En el campamento real de Santa Fe, en Granada. Aquí los reyes lo que le dijeron era que tenía permiso de ir en nombre de la corona de Castilla a buscar la isla de Zipango, a buscar China, a buscar estas especies. Lo nombraban almirante, lo nombraban virrey de lo que se considera, almirante de la mar Océana. Le daban un diezmo de las riquezas que se consiguieran comerciando con Zipango, con Japón, y un quinto tenía que quedar para la corona, que ese quinto se mantuvo durante mucho tiempo, el famoso quinto real. Además de, otras prerrogativas que se le dieron a Cristóbal Colón. Tenemos que recordar que el descubrimiento de América fue una empresa privada. La corona le dio ciertos beneficios, ciertas prerrogativas. De hecho, creo que el puerto de Palos, desde donde sale la expedición, le debía algo a los reyes, no sé, no estoy seguro si eran impuestos, algo así. Y ellos le dicen: no nos paguen, denle eso en bienes, en velas, en comida, en madera, etcétera, a esta persona para su expedición. Ellos no le dan dinero como tal, sino que le autoriza a que él arme su expedición. A la primera de cambio hay problemas.
problema. No hay marinos que se quieran embarcar con Cristóbal Colón en esta locura, hasta que Cristóbal Colón da por referencias con los hermanos Pinzón. ¿Quiénes eran estos hermanos Pinzón? Martín Alonso Pinzón, Vicente y Francisco Pinzón son los hermanos que prácticamente van a armar la expedición, que incluso van a ser propietarios de algunos barcos. De hecho, los Pinzón durante el viaje van a mantener la cohesión entre los marineros. Martín Alonso Pinzón es el que va a conseguir a la mayoría de la tripulación y va a conseguir 2 carabelas llamadas La Niña y La Pinta y una nao. Una nao es un tipo de embarcación, así como la carabela es un tipo de embarcación, la nao es otro tipo de embarcación. Una nao llamada Santa María. Entre ellos se alistan también los Quintero y los hermanos Niño. Estos hermanos Niño van a ser muy importantes porque también van a ser importantes en esta expedición y a lo largo de la conquista de América, porque se van a volver prácticamente los choferes, los comerciantes por excelencia, los capitanes que van a llevar y traer cosas de continente a continente. Entre ellos, entre los hermanos Niño tenemos a Pedro Alonso Niño, que fue piloto de la nao Santa María a las órdenes de Cristóbal Colón. Está también Francisco Niño, que participó como marinero en este viaje, y Juan Niño, que estuvo como maestre de la carabela La Niña, de la que era el propietario. Vicente Pinzón fue el capitán de La Niña. La Pinta era de los Pinzón, que era capitaneada por Martín, y la nao Santa María, originalmente llamada La Gallega, fue capitaneada por Colón y era propiedad de Juan de la Cosa, cartógrafo de la expedición. Con todo esto ya se tenía listo el primer viaje, ya se tenía listo la expedición que iba a ir de Puerto de Palos, que iba a ser parte de Puerto de Palos, hacia el oeste, hacia lo desconocido, sin saber a dónde iban, sin saber cuánto tiempo les esperaba. Hay que situarse en la época y ver que esto fue una valentía colosal. Realmente fue una empresa bastante temeraria por parte de estos personajes. Y aquí es donde va a empezar entonces la expedición que descubrirá a América. Pero primero, un cafecito.